Amables televidentes, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de nuestra ciudad, de unos años idos, los finales de los 60, 70 y de ahí para adelante, con un invitado muy especial. Lo voy a llamar siempre el Rey Charlie y van a entender por qué. Charlie Pineda Vázquez es nuestro gran invitado hoy, un filósofo y teólogo, un hombre muy importante para la cultura de esta ciudad, de nuestra ciudad de Cali. Y para hablar con Charlie, el Rey Charlie, tenemos a Edgar Collazos, un escritor, profesor, poeta y ensayista, que va a acompañarnos en esta entrevista con el Rey Charlie, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2, hoy con el Rey Charlie y Edgar Collazos, tenemos en esta grabación en nuestro estudio a la Normal Superior Santiago de Cali, que está cumpliendo un centenario, y hemos invitado a los estudiantes para que nos acompañen en esta conversación aquí con el Rey Charlie. Para iniciar nuestra conversación con el Rey, vamos a ver primero una nota. Todos los colegios jesuitas o todos los colegios maristas se parecen, tú sabes, ¿no? Una canción de Jethro Tull para Charlie Pineda. Éramos muchos, tal vez miles, tal vez innumerables. Caminábamos toda la noche y nuestros cuerpos ardían. Vigilados por blancos halcones, por gritos y lechuzas. Veíamos arder las estrellas. Veíamos el derrumbarse de ramas eternas, derramando sus lámparas ebrias. Charlie fue uno de los personajes que yo conocí cuando llegué a Cali. Recuerdo la primera vez que lo vi por el Puente Ortiz. Me quedó mirando y su aspecto un poco extraño. Desde el primer momento entonces que lo vi me pareció un personaje sorprendente. Por un lado un personaje como de historia clínica casi. Luego me lo encontré en la universidad matriculándonos. Entonces me dijo, qué alegría vernos. Yo también me voy a meter. Le dije, ¿yo qué estudias? Y me dijo, filosofía. Luego nos volvimos a encontrar en la calle, entonces ya hablábamos, como que nos conocíamos, entonces comenzó a hablarme, me hablaba de literatura, de poesía, de la contracultura del rock. Y caminábamos ciegos, perdidos, sobre caballos de bronce, como reyes rojos, como reyes ciegos, caídos sobre el polvo entre los relámpagos. Extraños pájaros enjollados brotaban de nuestros pechos y teníamos sed sobre caballos de hierro. Uno no podía despachar a Charlie diciendo, este es un loquito allí, no, porque indudablemente era un hombre de una gran erudición, cultura y un hombre con muchos talentos, ¿no? Cuando yo lo conocí, él hablaba del budismo y el taoísmo. Esa es una época en que pues, solamente en Estados Unidos se empezaba a hablar de las filosofías orientales, era bastante exótico. Charlie había una capacidad de combinar saberes y conocimientos muy extraños y de hacer unas mezclas que uno, pues, chocantes para cualquiera. Él perfectamente podía combinar a Deleuze, el pensamiento de Deleuze, con el pensamiento mariano, por ejemplo. Veíamos ríos de música, rojos los ojos de los lobos y las espadas perdidas como resplandecientes enigmas. Y caminábamos toda la noche y nuestros ojos eran blancos como blancas las blancas lechuzas. De la cábala le llegó a él cuando él estudió teología judía. Charlie graduó primero como teólogo católico y luego estudió teología con un rabino. Y el rabino lo inició en los secretos de la cábala. O hablaba de unos teólogos y de unos místicos que solamente él había leído, Nicolás Verdiayev
o Miguel de Molinos, o personas de tipo. Entonces, hacía unas mezclas un poquito extrañas, Charlie, y por eso es un personaje inclasificable. Eso lo tomó Andrés Caicedo, que la gente no conociera, los libros que nadie podía acceder, entonces él los presentaba, por el efecto, por el esnobismo. Eso molestaba a muchos personajes que eran académicos muy serios de la universidad. Entonces eso los irritaba porque se salía de sus parámetros. Ardían los reinos y los signos, los escudos, los caballos, las constelaciones y los caminos y las aguas del cielo. Alas intemporales ardían, veíamos cómo giraban las ruedas del tiempo hacia otros oros sin tiempo. Charlie, por ejemplo, se hizo maoísta cuando del maoísmo ya nadie hablaba. Y teníamos sed, y entrábamos como guerreros perdidos en los llameantes espejos. Bueno, después de esta nota donde algunos amigos de Charlie han hablado del rey Charlie, pues quiero que Charlie, que en esta conversación con Edgar, empecemos contándoles un poco de esa casi ya mítica institución de la cual él es el rey Charlie, es decir, qué es la Corte del Norte y qué representa y representó para ustedes desde tu juventud, corte en la cual hizo parte uno de sus grandes amigos, que fue Andrés Caicedo. Entonces, por eso estamos hablando con el rey Charlie y quiero que él mismo nos cuente un poco sobre esa historia. Bien, la historia de la Corte, o lo que llamamos la Corte, está también referida a lo que denominamos un Ateneo, ¿no? Un grupo de amigos dedicados a la literatura, dedicados a la música, al conocimiento de la plástica, al cine, a toda una serie de cruces de saberes, en parte académicos, pero me parece que lo más relevante es que esos saberes académicos estaban inmediatamente aplicados a los medios lúdicos, o sea, los juegos que se denominarían juegos de corte y que estaban referenciados con toda la literatura, con todos los elementos tanto antiguos como modernos de la cultura humana. Y lo que puede parecer sorprendente es el tremendo cruce de diferentes saberes, diferentes praxis que venían del conocimiento histórico de los autores pasados y esa superposición de personajes, los cuales nosotros en cierto sentido jugábamos como un rol en las cuales esos personajes se cambiaban, pero que exhibían unos discursos supremamente cultos, si se quiere, pero inmediatamente aplicados a la realidad existencial y lo que estábamos viviendo en nuestras familias y en el medio en que nos desarrollamos, pues que fue prácticamente el norte y el oeste de Cali, ¿no? La primer parte de nuestra vida está circunscrita a ese tipo de barrios y tiene como epicentro la Avenida Sexta y el Parque Versalles, el castillo de nuestros amigos los Cuervo, y allí fue que empezó a desarrollarse todos estos juegos que estaban en cierto sentido inscritos en el medio familiar, porque cierto es que nuestra vida se inició muy referentemente con nuestros padres, nuestras hermanas, y el colegio donde estudiábamos, que era el Bermans, ¿no? Y después el Colegio San Luis, y también muchos amigos del Colegio Bolívar. Posteriormente estuve trabajando en el Colegio Bolívar y creo que básicamente es como ese medio de formación que está también relacionado con la formación católico-romana,
que recibimos de nuestras familias y la aplicación de estos saberes a medios no ortodoxos o a situaciones que tenían una combinación con la cultura norteamericana y a la vez con la música clásica, con el conservatorio. Entonces todo este cruce de saberes, todo este cruce de juegos, ¿no?, es lo que me marca pues el inicio de lo que llamaríamos un Ateneo, un lugar en el que nosotros leíamos mucho, veíamos mucho cine, escuchábamos mucha música clásica, para después también entrar en el mundo de la música rock, ¿no? Entonces, creo que lo que más llama la atención es esos contrastes entre medios culturales que no se podían combinar o no se combinaban tradicionalmente, y de allí también un cuestionamiento muy fuerte a las costumbres, a la moral tradicional, y una aplicación muy precoz, una visión pues muy precoz sobre la situación colombiana, sobre la situación de las familias en este medio del norte de Cali, y un cruce obviamente entre las influencias en el valle de dos grupos culturales también muy opuestos, como son el medio del norte del valle, ¿no?, las familias antioqueñas, e igualmente las familias caucanas, ¿no? Entonces es precisamente como ese cruce, esa relación, ¿no?, que a su vez se ve tremendamente influenciada por el hecho de que Cali era una ciudad que tenía una gran población de origen extranjero, ¿no? Entonces, desde los años 50, en que empezamos a crecer, estábamos relacionados con esa circunstancia y con el hecho pues de que había en Cali una influencia de franceses, de alemanes, de españoles, de norteamericanos, y nosotros estábamos abiertos a todas estas influencias, y de pronto es esa capacidad de absorber y combinar todos estos elementos lo que en un momento dado pues se constituyó, por un lado, un escándalo, pero por el otro lado también un reconocimiento de que teníamos pues un gran bagaje cultural, literario, y participábamos al lado de los actores intelectuales de esta ciudad, ¿no? Charlie, hablemos un poco de ese adolescente, o de esos adolescentes que son Andrés Caicedo, Charlie, el Conde Luigi, sí, y esas primeras lecturas de la literatura beat, que fue importante para ese movimiento en Cali, para la corte, que sigue siendo importante, Kerouac, toda esta literatura de los años 60. ¿Cómo la abordaste? Esto fue abordado de pronto desde elementos de la literatura clásica que recibíamos en el colegio, y de allí una búsqueda hacia autores mucho más experimentales que tienen una relación también con un movimiento colombiano que se llamó el nadaísmo. Si se quiere, nosotros fuimos como una especie de continuadores de lo que se llamaba el Beat Generation en los Estados Unidos, ¿no? Un contacto, una lectura con Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, y el medio caleño que nosotros estábamos viviendo era como un imaginario también californiano, ¿no? Era como de hacer de Cali una especie de sueño de California a través del cine que veíamos, hasta el punto que se nos denominaba pues la gente del Caliwood, debido a ese tipo de afición por esos autores y por ese tipo de literatura que se inicia
aquí en Cali con la entrada del rock and roll, ¿no? Y la vida de las bandas juveniles, de las barriadas, ¿no? Aquello de pelado de barrio, ese tipo de... ¿Cómo alguien tan norteño podría admirar las barras juveniles del sur? Cuando había una estación hacia la mirada del río Cali para acá, no era muy sureño, no era muy aristocrático. ¿Cómo se relacionaba esa corte con la gente del sur? Bueno, en primer lugar, era para nosotros un territorio prohibido ir más allá del río Cali, ¿no? Evidentemente, yo diría que eran unos antihéroes, pero que los envidiábamos. O sea, ellos estaban bajo la visión de que era un medio un poco más violento. Para nosotros era muy difícil poder acceder a ese medio violento, pero estaba como allí puesto como si fuesen unos antípodas, pero estaban siempre referenciados en nosotros a través de las películas del oeste norteamericano, ¿no? Y cuando ya cruzamos la adolescencia, se puede decir que significó para nosotros un reto empezar a relacionarnos con un medio que era muy diferente al lugar que nos habían asignado nuestros padres, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte para seguir conversando ahí con el rey Charlie, el rey de la corte del norte, aquí en Conversandos. Plan A. Amamantar. Dale a tu bebé leche materna desde la primera hora de nacido muchas veces al día. Les va a encantar. Eso es lo que tú quieres. Te traigo el vacilón. El pueblo vacila y hace lo que te gusta y el ambiente lo pongo yo. Eso es lo que tú quieres. Te traigo el vacilón. Todo el mundo en la casa, en los bares. La máxima. Total Conciertos y Vicente Fernández lo confirman. En este año voy a despedirme de todos ustedes. Es la última vez que voy a tener la oportunidad de agradecer el cariño, la presencia del público. El rey nos dice adiós. Será una despedida majestuosa. Esto se los voy a hacer. Cali, viernes 10 de agosto, Estadio Pascual Guerrero. No te quedes sin tus entradas. 661-1111. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2, el rey Charlie, la corte del norte y Edgar Collazos, hablando de esa Cali de los años 70 para adelante. Para seguir esta extraordinaria conversación con Charlie vamos a ver otra nota. Una ciudad difícil. Todos sabemos que aquí es muy difícil la relación humana. La corte o la historia del reino del norte de Cali empezó cuando el rey Charlie tenía muy pocos años, quizás 10 u 11 años. La ventaja de la corte era un espacio donde todo el mundo podía escenificar sus sueños, donde había un permiso para que cada quien viviera sus fantasías. Y se dio cuenta que ni él ni nosotros podíamos seguir viviendo en esta llanura prosaica, que teníamos que atravesar el espejo y que teníamos que entrar en un reino en donde pudiéramos vivir otros personajes, ser otras cosas. La corte en su comienzo era una corte psicodélica y rockera, era parte de la contracultura. Y como la contracultura pues incluía el chamanismo, la psicodelia, la cultura del rock americana y británica. Y Charlie es un experto, sobre todo en la parte de los británicos, del sonido británico. Por medio de una lucha dinástica, yo logré convertirme en el gran canciller de la Casa Real del Norte. No solamente eso, sino como gran canciller, debo ser también cardenal príncipe púrpura.
y ser el primado de la casa eclesiástica de su majestad. Una especie de Richelieu o de Wolsey o de Cardenal Cisneros, para ser un poco más precisos. Los títulos venían dados por la presencia y la figura del personaje. En realidad todos los miembros de la corte son personajes. A Bernardo me lo encontré presentando los exámenes de admisión en Univalle en el 73. También me llamó la atención porque tenía el pelo largo, la simpatía, la sonrisa. Entonces nos saludamos, nos hicimos amigos y luego le presenté Charlie. Él le gustó mucho a la corte, Bernardo, dijeron tiene un aire principesco, nombrémoslo príncipe. Resulté príncipe de la corte de un momento a otro, sin saber por qué. Y alguna vez hasta le comenté al monarca, a Charlie. Dije, bueno, Charlie, pero pues yo como príncipe, pues yo no tengo un papel como muy activo en la corte. Le dije, dijo, no importa, de eso se trata, es perfecto, estás haciendo muy bien tu papel, me dijo. Son tremendos personajes. Y obviamente, pues, según su presencia y su figura, se les asignaba lugares en la corte. No todos lugares príncipes, por ejemplo, o duques, que los había, o cardenales. También había, por ejemplo, lo mío era la casa felina y el emblema era el gato de la corte. De Gerardo, el cardenal, él impuso un estilo en la corte y unas maneras, que eso quedó consignado, está consignado en muchas de las cartas que de pronto que se cruzaban así entre uno y otro, ¿no? Un estilo un poco recargado, cortesano, que manejaba muy bien. Luis Augusto Cuervo era mariscal de la corte, era también otro personaje fuera de serie, que hoy en día hasta escandalizaría a las mentes actuales de la gente. Entonces todos estos personajes nos encontrábamos a votar corriente, pero era algo muy espontáneo y fluido, no había obligaciones ni compromisos de ninguna clase. La corte fue admitiendo todo tipo de personajes y se fue extendiendo y se volvió un poco una leyenda urbana. Y en la Universidad del Valle se conoce mucho a la Casa Real del Norte. Y las personas que se asoman pues a este acontecimiento con gran curiosidad se alegran, se divierten mucho y les parece magnífico que haya una corte en esta ciudad tan aburrida y tan caliente y tan polvorienta como es Cali. Bueno, este es un reino imaginario, la corte del norte, que hoy tiene en su historia ya legendaria, mítica, novelistas, poetas, músicos muy importantes, y uno de ellos, quizás el gran amigo del rey, de Charlie, Andrés Caicedo, que es inevitable no preguntarle a Charlie un poco por cómo fue la relación con Andrés y cómo se relacionaba Andrés en esa época con la corte y lo que él significaba para ti, para los compañeros que iniciaron esta bella metáfora, este bello juego de tener una corte. Bien, una de las cosas interesantes es que tiene su centro, como les dije inicialmente, en los colegios Bermans y San Luis, y éramos compañeros de colegio, ¿no? Éramos compañeros de clase. Y de hecho entonces existe el proyecto de ir constituyendo alrededor de los personajes de la corte o del Ateneo y el Tecnión, porque son dos elementos pues muy relevantes de esta historia, ¿no? Aquellos que nos gustaba la literatura y a los que les gustaba el aspecto tecnológico, el aspecto cibernético, si se quiere, de los saberes, como ir conformando una serie de anécdotas, de acontecimientos alrededor de la vida cotidiana, pero que evidentemente entronca con algo mucho más antiguo que se denomina la cultura de la conversación y los grandes saloniers. Tiene curiosamente referencia con los salones femeninos y con los patrocinios de estos salones en la corte, tanto francesa como alemana e italiana,
en los cuales ellos se reunían bajo el patrocinio de estas damas a hacer un proyecto de vida que era conversado y con un gran énfasis en proyectos místicos, proyectos literarios de escritura, y que en el caso de nosotros tenía su sede en el Castillo de los Cuervos, pero también determinados lugares de la Avenida Sexta, donde nos sentábamos, como el Café de los Turcos, por ejemplo, ¿no? O en épocas muy tempranas, antes del Café de los Turcos, fuentes como Long Beach, por ejemplo, o Mónaco, y allí se iban gestando todo este tipo de conversaciones y de anécdotas en donde, si bien jocosamente, íbamos dándonos unos títulos y unas jerarquías, si se quiere, que correspondían a las formas de ser o de actuar de cada uno. También estaban muy referenciados con los acontecimientos de Cali y la cultura cinematográfica, y este es el medio en el cual nosotros compartíamos con Andrés Caicedo y con otro compañero nuestro, Luis Ospina, el cual también estaba como alrededor, ¿no? O sea, una de las cosas que sería muy bueno referenciar es la gran cantidad de personas, si se quiere hoy famosas, de las cuales estábamos rodeados nosotros y que daban pues como una inspiración o también conformaban este mundo, ¿no? Evidentemente la amistad con Andrés Caicedo, que era una amistad de compañeros de colegio, se fue volviendo un círculo también muy cerrado, ¿no? Por aquello de unos pocos buenos amigos, de manera que Andrés, al que denominábamos el príncipe de la casa Caitela, pues vino a ser como parte fundamental de nuestro Ateneo, pero a su vez Andrés formaba su propia pequeña corte, ¿no? Y nosotros pertenecíamos a ella, y tenía que ver con las asistencias al cine, con lo que conversábamos sobre los grandes directores de cine y sobre los grandes literatos, ¿no? Pienso que fue muy importante en la vida de nosotros personajes como Virginia Woolf, como Henry James, como los surrealistas, los nadaístas, la generación beat norteamericana. Evidentemente encuentro que William Burroughs, un escritor muy polémico, formó parte como del devenir de todos nosotros, ¿no? Pero esto sería como hablar de una forma parcial, porque nosotros teníamos la capacidad de aunar, por ejemplo, el experimentalismo de James Joyce con la escritura tan rigurosa de Henry James, y también la inspiración de las vidas proustianas y de Verlaine y de Rimbaud, y todo esto pues formaba el mundo nuestro, ¿no? Para Andrés Caicedo, por ejemplo, Herman Melville era también muy importante, y me recuerdo que en el colegio se burlaban de Andrés porque intentaba leer a James Joyce en inglés y decía que él lo iba a traducir, ¿no? Obviamente el Ulises de James Joyce pues es casi intraducible. Entonces pues los mismos compañeros nuestros, un gran amigo nuestro y también de nuestro círculo, que ha sido Miguel González, curador del Museo de la Tertulia, que también nos ha acompañado en toda nuestra vida, pues formaba parte de este círculo de amigos comprendidos entre el barrio Centenario, Juanambú, Granada, Versalles, San Vicente, etcétera, etcétera. Charlie, hablemos un poco sobre la evolución de la Corte en los años 70. Digamos que a 30 años de lejanía,
Yo miro que de todas maneras la Corte empezó a tener una postura sobre la ciudad y sobre lo que estaba pasando en el país. En ese momento hubo como una organización, una proliferación de la juventud en torno a la izquierda, a las ideas marxistas, y la Corte en ese momento sintió que había sido señalada no solamente por la derecha, sino también por la izquierda. ¿Por qué no te refieres a eso un poco? Sí, fue muy interesante porque nosotros al llegar de estos colegios como el Bermans o el San Luis y llegar a la Universidad del Valle, pues lucíamos un poquito extraños, ¿no? Y de hecho empezamos una especie de contrapunto con el movimiento estudiantil y con la izquierda de una manera muy peculiar. Nosotros éramos contraculturales y en esa contraculturalidad incluíamos mucho la cultura norteamericana e inglesa, y muy inspirados por el psicoanálisis también, pero el psicoanálisis de Wilhelm Reich, básicamente. Y en un momento dado estábamos muy dispuestos y quisimos sumarnos a los movimientos estudiantiles de izquierda que había allí, pero fuimos rechazados por ellos bajo el título o el rótulo de decadentes burgueses, ¿no? Para ellos estaba por fuera el pensamiento tanto de la burguesía como también la consideración de lo que se denominaría una posición aristocrática o noble o real frente a la vida. Ellos se negaron a la invitación que les hicimos nosotros de apoyar los derechos y las libertades individuales que ya había conquistado la burguesía en todo el mundo, y sobre todo unos elementos que el filósofo Herbert Marcuse, un poquito más abierto como marxista, daba de respeto a las libertades de las personas y la apertura a los movimientos libertarios, tanto pues como lo que llamaban en esa época el unisex, ¿no? Y una serie de posturas de performances, ¿no? Y cuando hablo yo del aspecto de la plástica, es porque en nosotros influyó mucho el pop art, el op art, el arte cinético, y estábamos atravesados por lo que se denomina el performance de alto riesgo, ¿no? En la plástica. Entonces, en ese sentido, nosotros aparecíamos como unas personas supremamente excéntricas, y a pesar de que en muchas ocasiones en los diálogos con los líderes estudiantiles les decíamos, nosotros deseamos apoyar y somos amigos de una reivindicación popular y de la situación de las clases alienadas, pero ustedes también apoyen los movimientos de avanzada burgueses, ¿no? Porque como diría después, mucho después, Gilles Deleuze, el filósofo, los verdaderos revolucionarios no son los obreros o los proletarios, sino los intelectuales liberales que respetan los derechos de las personas. Pero para ellos eso no tenía ningún sentido, y en algunos momentos la Corte tuvo más bien un acercamiento a una posición con algunos grupos pequeños maoístas que tendían a tener de pronto una comprensión de lo que se llamaba para ellos los lujos de la pequeña burguesía, y eran menos opuestos que los marxistas tradicionales, los cuales nosotros veíamos en una posición supremamente falsa, porque en el fondo eran unos arribistas sociales. Se pretendían amigos del pueblo, estar haciendo una lucha popular,
pero en verdad lo que querían era pues tener tarjeta Diners, montar en carro, tener carro y pasear, ¿no? Aquello que ellos fingían precisamente rechazar. Y lo curioso de la corte, y que aparece también en un personaje que viva la música de Caicedo, pero que es prácticamente una escenificación del devenir de muchos de nosotros, es que estando destinados a vivir una vida privilegiada, estando destinados a compartir esa vida con lo que se denominaría las élites de la vida caleña, nosotros elegimos más bien ser unos fuera clase, como lo diría el comandante Marcos, ¿no? Unas personas que preferimos desclasarnos, de pronto descender en el nivel de clase social, precisamente como unos héroes contraculturales, a desmedro precisamente de nuestras propias recursos, y en ese sentido pues estábamos marcando una línea muy distinta al devenir de la izquierda tradicional y de esta izquierda estudiantil, ¿no? Con las cuales tuvimos muchos encontrones, ¿no? Y mucha persecución de parte de ellos, que nos cerraron después las puertas de acceso a cualquier enseñanza universitaria y nos desprestigiaron. Por el otro lado, la derecha tradicional pues también nos rechazaba mucho, ¿no? Por el aspecto polémico de nuestras actuaciones. Bueno, como ven, hay una historia intelectual que hace parte de nuestra ciudad, aquí en esta conversación con el Rey Charlie. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Cómo? Con Clasificados Telepacífico mis productos, servicios o eventos pueden promocionarse en televisión así de barato. Sí, desde solo 24.960 pesos puedes pautar en el mejor canal regional del país. Impacta diversos públicos en distintos horarios y genera ventas reales y recordación de marca gracias a la alta frecuencia de emisiones. Ah, y además la elaboración del clasificado es gratis. ¿Qué esperas? No pierdas más clientes y ventas efectivas. Telepacífico, el canal del sol. Si quieres un sitio para descansar, La Cumbre debes visitar. El mejor clima, seguridad y paisaje más cerca de todos los vallecaucanos. En vacaciones y en cualquier época del año, La Cumbre te espera. Invita Alcaldía Municipal de La Cumbre Valle. Primero lo social. Llegó el día, estoy feliz. Me cogió la tarde, me deben estar esperando. Oiga, sí que tengo unas ganas de verlos. ¡Sí! Me cogió la tarde. ¡Hola! Yo soy Pacífico. Y yo, Estefanía. Y yo soy Juan, y juntos estaremos compartiendo con ustedes los fines de semana. Diviértete y aprende con nosotros en 5 Vitas. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 hablando de la Corte del Norte con el Rey Charlie y Edgar Collazos. Una interesante manera de refrescar la historia intelectual, cultural de nuestra ciudad de Cali, a partir de ellos y de muchos de los artistas que por ahí pasaron en distintos campos, como han podido ver en las notas. Para continuar, vamos a ver la última nota y seguimos nuestra conversación con el Rey Charlie. Hemos pasado por diferentes épocas, ¿no? Yo conozco pues la época de los rockabilis. Hay un sector de la corte que ama la literatura y nos gusta, pero la corte es más por el lado de Jim Morrison. Ese es el poeta de la corte. Pues el cardenal es poeta, pero él prefirió su título de cardenal. Pero obviamente es un gran poeta
y tal vez bastante más cercano a la corte que William Ospina. Tiene una trayectoria mayor, tiene un nivel de excentricidad mayor. El querido William Ospina, que es nada menos que un archiduque de la casa cardenalicia y que ha sido pretendiente del trono del rey Charlie. Ahora se adoran y siempre han sido muy amigos, pero hubo un tiempo, una vez, en donde jugamos a una posible eliminación de la casa real del rey Carlos y sustituirla por la casa del rey William. Todo funcionó perfecto y todo iba a las mil maravillas y ya se preparaba William a reinar sobre la sangre de Carlos en un acontecimiento shakespeariano totalmente. Pero al final las cosas no salieron como William pensaba. El cardenal no se sabe si traicionó a William o qué ocurrió, y de todas maneras ese capítulo se conoce como la defenestración de San Antonio. El rey Carlos siguió siendo el rey Carlos, el príncipe William continuó siendo el señor archiduque y se hizo aún más amigo del rey, y todo eso lo hemos celebrado con grandes risas y magníficos bailes. El rey es oportunista, el rey acepta poemas y comidas, pero luego viene y me dice, no, que acampe en las afueras. William sigue acampando en las afueras de la corte, pero se le acepta como amigo de la corte. Yo pienso que William, si bien hubo recelos con respecto a él en un comienzo, porque William pues no era un cultor del rock, bueno, lo sigue habiendo de parte de ciertos personajes. William ha despertado muchas resistencias. Bernardo es un adepto de William, un devoto, obviamente lo defenderá. Pero los demás miembros de la corte no ven en William todas las condiciones ni características, reconociendo que es un gran escritor y es una gran persona. Sin embargo, yo con el tiempo fue gozando de las simpatías del monarca y se fue acercando a la corte, y en estos momentos es considerado poeta en la corte. Aunque el poeta de la corte es X504. Y durante un homenaje que le rindió la alcaldía de Cali a X504, yo diseñé la orden del escarpín recamado, que solamente se concede a los más eximios y excelentes poetas, y precisamente cayó en cabeza del querido X504, y ha sido la única vez que se ha conseguido este escarpín recamado. El escarpín recamado tiene un protector. El Lord Protector del escarpín recamado es el magnífico novelista Edgar Collazos. Ahora, William no es poeta de la corte porque la corte es rockera. No, él se quedó en la carrilera y el tango. Valga una aclaración, la vida del príncipe en la corte ha sido accidentada. A causa de un matrimonio morganático perdió la cabeza un tiempo. Su cabeza terminó por allá en un inodoro por las intrigas del cardenal, que no toleró ese matrimonio morganático, considerado una traición a la corte. Las traiciones se pagan, nada se perdona. Lo mismo, todos esos intentos vanos de apoderarse del trono tienen consecuencias. Sí, un comentario de Monseñor, de Gerardo, cuando supo que yo me había casado. Dijo, bueno, que se haya casado está bien, pero con una mujer. Es un poco lo que pasa en todo grupo social. Siempre hay unas luchas de poder, unas luchas de simpatía, unas luchas de amor y de protagonismo. Era más bien lo que se daba. De disminuir lo que el otro decía, pensaba e idealizar a los que se quería. La corte tiene épocas de gran tranquilidad y fluidez, donde solamente estamos en los bailes, en las celebraciones, en los onomásticos, en los torneos. Pero hay también momentos muy difíciles, porque las intrigas empiezan y no acaban. Y el cardenal entonces tiene que colocar su mano de hierro, y bueno, algunas veces ruedan algunas cabezas, con gran pesar de nuestra parte. Edgar ha sido un conspirador muy querido en la corte. Él ha estado muy cercano allí y tiene título también del sublime veneno. Que ten en cuenta que la corte es un espacio virtual, como dicen ahora, es una corte surrealista. Entonces, algunas gentes se equivocaban, ¿no? Lo tomaban a la letra, pero no es a la letra, es un lenguaje
simbólico, y son lugares simbólicos, son juegos mentales que tienen efectos simbólicos y consecuencias también. No todo es gratis. Bueno, con este juego maravilloso que es la corte, vamos a aprovechar este último segmento aquí de nuestro programa, Charlie, para que hablemos un poco de tu ejercicio filosófico y un poco de tu magisterio en el Colegio Bolívar y de tu tránsito también por la cábala y por la teología tanto cristiana como la teología judía. ¿Qué ha sido y cómo era el diálogo tuyo con los estudiantes y de esa experiencia rápidamente que nos cuentes un poco? Bueno, en verdad me es en este momento un poquito difícil tener claro mi periplo como profesor en este colegio, porque fue una enseñanza definitivamente sí muy nueva, mi actitud como profesor, y aunque recibí siempre muchas adhesiones de parte de la juventud, que siempre se mostró muy entusiasmada con mis clases, con mi enseñanza, igualmente pues tuve grandes opositores, ¿no?, que iban desde ciertas familias o cierto ministro de educación, ¿no? Y no me refiero a ministros como Carlos Albán, sino que me refiero, por el contrario, a ministros como Rodrigo Lloreda, ¿no? Y digo esto porque precisamente mucha parte del devenir en el Colegio Bolívar está marcada siempre por esa dicotomía entre la influencia norteamericana y la influencia del magisterio colombiano, ¿no? Siempre había esta diferencia entre el plan del high school, ¿no?, y lo que es la tradición norteamericana en cuanto a enseñanza, y la tradición pues del Ministerio de Educación Nacional, que cada vez empezó a tener más fuerza y por tanto me presentó muchas dificultades, ¿no? Pero de todas maneras creo que fue una experiencia muy valiosa, y allí en el Colegio Bolívar nació un segmento de la Corte Verde que se llama del Club Ateneo, la Amistad del Reino Verde Norteño, que se llamó Equinoccio de Otoño, ¿no? Entonces algunos jóvenes de este colegio pues también vinieron a ser parte de nuestro Ateneo, ¿no?, de nuestro reino, de nuestra corte. Y pensando en este último segmento, se refiere mucho a lo que se llama las etapas de la corte. La corte empezó infantilmente con mi hermana y con unas familias de allí del norte como los Guinán, que también fueron muy importantes. Siguió después con los Cuervo y con los Caicedo y con los Calé, pero pasado esa etapa adolescente y rockera, precisamente en donde nos fuimos sobre la literatura experimental y sobre una reacción, si se quiere, a cierta literatura garciamarquiana o a esa tradición latinoamericana. En la etapa de la madurez, precisamente nosotros damos una acogida y hacen parte precisamente de nuestra corte escritores como William Ospina o como Edgar Collazos, los cuales representan sí una variante muy valiosa y que han sido nuestros amigos, nuestros compañeros, y están también en el corazón de todos los miembros de la corte, ¿no? Entonces, de pronto, esa dicotomía que se dio en esa beligerancia adolescente, esa actitud de solamente privilegiar lo experimental, la literatura beat o la literatura nadaísta, o
como esa actitud de solamente ser recalcitrantemente cibernéticos o irnos por el lado de la inteligencia artificial, la tecnología, como una opción de pronto para incluir en una actitud futurista en el mundo, porque era una cosa muy interesante nuestra afición también por los saberes ingenieriles, por los saberes de la inteligencia artificial, pero en la etapa de madurez precisamente la Corte se abrió a toda una serie de relaciones con personas que también representan corrientes muy importantes aquí en Colombia y que son verdaderamente muy valiosos, ¿no? Entonces, evidentemente, esta etapa de madurez está marcada por la presencia que a nosotros nos alegra mucho de William Ospina, que fue siempre un amigo personal de nosotros, que caminó por la avenida Sexta con nosotros, que ha sido siempre un amigo queridísimo de Bernardo, el príncipe Bernardo, de nuestro gran canciller Gerardo, de la esposa de nuestro príncipe Berni, Olguita Córdoba, ¿no? Bien, todo esto entonces muestra como esas etapas de evolución de la Corte, y actualmente nuestro Ateneo pues se encuentra personas de muy diferentes tendencias a aquellas en las que se inició. Obviamente en la etapa adolescente fue muy rockera, muy centrada sobre la cultura norteamericana, sobre los clichés de la plástica norteamericana, muy abierta a la influencia inglesa, o como lo dice nuestro querido amigo Jorge Hernán García, Minino, el Minino de la Corte, muy influenciados por las actitudes de Jim Morrison y de Lou Reed, ¿no? O de Led Zeppelin o de Black Sabbath, y de pronto, ¿no?, la Corte reasume ese elemento antiguo, clásico, del cual nacimos también nosotros, porque fuimos educados en el conservatorio. Yo recibí pues una instrucción de música clásica durante muchos años, estudié piano también. Entonces yo diría que en la madurez nosotros volvimos a reasumir todo eso que fue también un proyecto más coordinado de nuestros padres y de nuestras familias. Aunque nosotros hemos sido muy contraculturales, yo diría, y siempre lo he insistido, lo mejor de la vida lo recibimos de nuestros padres, tanto en la familia de Andrés Caicedo, como en mi familia, como en la familia de los Cuervo. Fueron nuestros padres los que siempre se preocuparon por darnos un tipo de educación muy exquisita, y obviamente nuestros padres se alarmaron cuando se dieron cuenta del tipo de tendencia o derivación que tomábamos con lo que ellos nos habían dado, ¿no? Entonces, en esta etapa de madurez, la Corte reasume precisamente la continuación de ese legado clásico. Bueno, basta decir entonces que ese espacio imaginario donde sigue habitando el arte, la música, la literatura, diseñado de alguna manera por Charlie, hace que podamos decir viva el rey por muchos años. Ok, que vive el rey, muchas gracias. Y Charlie, gracias a todos ustedes que han estado presentes, ¿no? Y bueno, me siento muy contento, y ojalá estas palabras pues sirvan para estimularles a ustedes. Cuando se habla de nuestro amigo Caicedo, dice, pero ¿qué hay de positivo en esta literatura? Yo pienso que una de las cosas más bellas, y yo no dejo de decirlo, puso a la juventud a leer literatura, a ver cine y a oír música, ¿no? Y a hacer música. Eso pues es uno también de los grandes aportes que vienen de una
un movimiento como el de nosotros y que se proyecta obviamente de una forma contestataria, pero que también busca insertarse en la cultura clásica y forma ya parte del imaginario caleño. Muchas gracias. Bueno, Charlie, muchas gracias por estar aquí en Conversan 2. Tenemos el Rey Charlie para mucho tiempo. Nos despedimos, agradezco a Edgar y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan.